por una extensión de un líquido que no se combina con otro líquido B. Y ahora el trabajo de adhesión tiene que ser mayor al trabajo de cohesión. Cohesión estamos hablando que se trata simplemente de la fuerza de interacción o unión de las moléculas de un solo líquido, y nos quedamos analizando que, bueno, el agua tiene una fuerza de cohesión, el aceite, en el ejemplo que pusimos, tiene una fuerza de cohesión de forma independiente, pero cuando nosotros hacemos esta mezcla, cuando vertemos aceite sobre agua, pues ya vamos a tener un coeficiente de adhesión o un trabajo de adhesión que a final de cuentas involucra las tensiones interfaciales justo en esta región entre la de aceite y agua. Y ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si la adhesión es muy grande? Imagínense que tienen, pues, no sé, una calcomanía. Eh, Estamos acostumbrados a decir que la adhesión o que algo adherente, pues es que se va a pegar muy bien. Y resulta que nosotros tomamos alguna calcomanía, perdón, una calcomanía la queremos pegar sobre una superficie y resulta que esa calcomanía, pues bueno, si el adherente es muy grande, pues quiere decir que se va a quedar ahí pegada durante mucho tiempo, ¿no? Imagínense una calcomanía que pegan en su lap. Puede durar muchísimos años, incluso la quieren despegar y le pasan por ahí algo filoso, le pasan la uña y resulta que no se despega. Quiere decir que tiene muy buena adherencia. ¿Cómo será ese trabajo de adhesión? Pues será muy grande. Y por otro lado tenemos calcomanías, por ejemplo, que no tienen muy buena adherencia, que pues el trabajo de adhesión es muy pequeño y simplemente pues la colocan y a los pocos minutos pues ya se está levantando. No hay una buena adhesión. Entonces, para que un líquido A, por ejemplo, o un aceite se quede justo sobre la superficie del agua y se quede homogéneo o se esparza, digamos, pues homogéneamente sobre el agua, el aceite, o bueno, entre el aceite y el agua necesita existir un alto trabajo de adhesión, de tal forma que sea mayor pues al trabajo de cohesión que tenga el aceite. ¿Sale? En este caso debería de ser el aceite porque es el aceite el que se puede conformar como una película o simplemente se podría conformar como una gota que simplemente está sobre la superficie del agua. En la realidad sabemos que eso no sucede, ¿no? con el aceite en sí, sino que se esparce como si fuera una película. Pero son las dos posibilidades que podrían existir. ¿Sale? Entonces, nuevamente, para que un líquido A se esparza sobre una superficie líquida, necesitamos que este trabajo de adhesión sea mayor al de cohesión del líquido que estamos esparciendo. Y de ahí vamos a manejar pues este coeficiente de esparcimiento y vamos a poner que de esta ecuación que se encuentra encerrada, la de trabajo de adhesión menos el trabajo de cohesión, sea mayor a 0. Y vamos a escribir lo siguiente en otra diapositiva. Vamos a poner que la diferencia de estos trabajos, o bueno, lo pongo nuevamente aquí, trabajo de adhesión menos el trabajo de cohesión, tiene que ser en este caso mayor a 0. Y vamos a escribir abajo la diferencia de estos trabajos conocido como coeficiente de extensión o de esparcimiento, conocido como coeficiente de extensión, como coeficiente de extensión o esparcimiento,
y vamos a manejarlo como S simplemente. Esa es la variable en la cual vamos a conocerlo como coeficiente de expansión o coeficiente de esparcimiento. Y bueno, se puede expresar de la siguiente manera. Se puede expresar de la siguiente manera. Primero que nada, forma 1 es la que tenemos ya en la parte superior. Vamos a llamarle S a esta variable. Coeficiente de expansión o coeficiente de esparcimiento, pues va a ser igual al trabajo de adhesión menos el trabajo de cohesión. Y aquí podemos tener dos posibilidades. ¿Cuál es la primera posibilidad? Pues bueno, si el trabajo de adhesión es mayor al trabajo de cohesión, ¿cómo va a ser este coeficiente? Adhesión positivo, cohesión negativo. Si el término positivo es mayor, pues resulta que si el trabajo de adhesión es más alto que el de cohesión, pues este coeficiente de esparcimiento va a ser positivo. Coeficiente de esparcimiento positivo. Y la otra posibilidad puede ser al revés. Cuando el trabajo de adhesión es menor al trabajo de cohesión, el término negativo sería más grande y entonces tendríamos un coeficiente de esparcimiento negativo. Y bueno, eso también nos va a indicar formas en cómo se podría distribuir pues un líquido sobre otro. Ahorita lo escribimos, solamente esas son las dos posibilidades de la primera ecuación. Posiblemente puede ser, ¿no? Que si el trabajo de adhesión es exactamente igual al de cohesión, pues vamos a tener un coeficiente de esparcimiento igual a cero. Puede ser una posibilidad también. Pero de forma general, más bien vamos a tener estas dos, como la tenemos en el inciso A y en el inciso B. Coeficiente de esparcimiento positivo y coeficiente de esparcimiento negativo. Ahora, ¿qué se entiende por esparcir? ¿Qué entienden ustedes por esparcimiento en el contexto general? ¿Que se extiende? Se extiende. Imagínense que tienen pues no sé, tienen un pan tostado, imagínense. ¿Y qué pasa? Pues como dicen, ¿no? Existen dos tipos de personas, pues aquellas que ponen mermelada simplemente una bola, ¿no? En el centro del pan tostado, y existen otras personas que pues, extienden, ¿no? Esa mermelada pues en toda la superficie del pan. ¿Qué estamos haciendo cuando extendemos pues toda la mermelada sobre la superficie del pan? Pues estamos esparciendo, bueno, valga la redundancia, estamos extendiendo, estamos cubriendo una mayor superficie, ¿no? En ese pan tostado. Y ahora, si estamos hablando de un coeficiente de esparcimiento y si ese esparcimiento es positivo, pues quiere decir que ¿qué es lo que tengo? Tengo sería como una consideración lógica, ¿no? En cierto sentido. Hay esparcimiento, estoy determinando un coeficiente de esparcimiento que es S, sí. Si es positivo, quiere decir que entonces tengo una afirmación. ¿Estás esparciendo algo? Sí, lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente un esparcimiento positivo se refiere a formar una película. Nuevamente, ¿no? Como en el caso del sólido y el líquido. Formar una película. Ahora, caso contrario,
S representa un esparcimiento, representa el coeficiente de esparcimiento, sí. ¿Lo estás haciendo? Pues no, es negativo. Entonces resulta que no estoy formando una película, ¿no? Si ese es negativo. ¿Qué voy a formar? Pues una esfera. O sea, sí, se forma una esfera. ¿Sale? Básicamente, bueno, ahorita lo escribimos con palabras, pero básicamente es eso. Si el coeficiente de esparcimiento es positivo, quiere decir que sí, efectivamente están esparciendo un líquido A sobre un líquido B. Si el coeficiente de esparcimiento es negativo, ya lo dice la relación negativo, no estoy esparciendo nada y por lo tanto solamente se formará una esfera sobre el líquido B, por ejemplo. Véanlo desde el punto de vista del ejemplo que les ponía de la mermelada con el pan. Quieren esparcir la mermelada, pues bueno, necesitan hacer una cobertura completa de toda la superficie. Si no la quieren esparcir, pues solamente dejarán bueno, la región central, pues solamente acumularán ahí la mermelada como una bola. No se esparce, se forma como una esfera. Y bueno, poniéndolo esto en el contexto de por ejemplo, energías, pues interfaciales, se puede expresar este coeficiente de cobertura de otra forma. Vamos a ponerlo aquí. El coeficiente de cobertura de un líquido A sobre un líquido B, pues tenemos por ahí una relación de adhesión. ¿Cómo era una relación de adhesión? Pues bueno, podemos mencionarlo como una energía interfacial del líquido A con aire, por ejemplo, más la tensión interfacial del líquido B con aire, menos la tensión interfacial del líquido A con el líquido B. Todo esto es adhesión. Todo esto es adhesión, pero hay que restarle a esta ecuación lo relacionado con cohesión. Era, pues bueno, cómo representábamos el trabajo de cohesión bueno, en este caso, en un mismo líquido, pues era simplemente dos veces la energía interfacial de A, de la fase A con aire, por ejemplo. Toda esta ecuación me está representando el coeficiente de esparcimiento con relación a las energías interfaciales. Vamos a ponerle aquí coeficiente de esparcimiento en función de las energías interfaciales. Y bueno, esto, póngale una nota abajo. Todo esto representa trabajo de adhesión. Y esta segunda parte, este segundo término, pues me está representando el trabajo de cohesión. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues bueno, si vamos juntando componentes, este componente, o esta variable más bien, es exactamente la misma que tenemos aquí. Y tenemos un trabajo perdón, una tensión interfacial del líquido A con aire menos dos veces esa tensión interfacial del líquido A con aire
pues me va a dar un factor, me va a dar un factor negativo. Podemos arreglar esta ecuación de la siguiente forma. Vamos a poner aquí la ecuación 2, coeficiente de esparcimiento del líquido A con líquido B. Vamos a tener 1 menos 2, pues esto me va a dar menos 1. Vamos a tener menos la tensión interfacial de líquido A con aire, más la tensión interfacial de líquido B con aire, menos la tensión interfacial de líquido A con B. Y esto lo podemos arreglar de la siguiente forma. Coeficiente de esparcimiento de líquido A con líquido B. Ponemos el término positivo, el que nos quedó, que en este caso es tensión intrafacial del líquido B con aire. Podemos poner aquí un signo negativo y podemos factorizar a los dos términos que son negativos y podemos mencionarlo: tensión interfacial de A con aire más la tensión interfacial del líquido A con el líquido B. Es simplemente un arreglo de lo que tenemos en la ecuación en rojo. Representa exactamente lo mismo. Esta última es la que vamos a encerrar como importante. Es la misma que la de arriba, solamente es una representación diferente. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Profe, Dime. disculpe, yo tengo una duda. No me quedó claro por qué el trabajo de adhesión tiene que ser mayor que el de cohesión. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, sí, profe. Sí, ¿Pueden volver a hacer la pregunta, por favor? claro. ¿Sí me escucha, profe? Sí, creo que sí, ya te escucho mejor. Ok. A mí no me quedó claro por qué el trabajo de adhesión tiene que ser mayor que el trabajo de cohesión. Ok, bueno, tiene que ser mayor porque, digo, no es una condición específica, sino más bien es una posibilidad. ¿A qué me refiero? Son dos condiciones. Primera condición: cuando el trabajo de adhesión es mayor al de cohesión. Perdón, W más bien, de cohesión. Esta es la primera posibilidad. Y esa primera posibilidad, ¿qué me indicaría? Que predominan, por ejemplo aquí, o bueno, vamos a poner abajo, predominan las fuerzas de cohesión. No es una condición, más bien es una posibilidad. En esa condición, cuando el trabajo de adhesión es mayor, predominan las fuerzas de adhesión. Comparadas con las de cohesión. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, si tenemos un líquido, vamos a suponer que tenemos aquí una superficie líquida, ¿sale? Tenemos pues agua, por ejemplo.
El agua es el medio, pues digamos, mayoritario, por decirlo así. Es como si fuera el análogo del sólido. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí agua. Y hay dos posibilidades, ya lo mencionamos. La primera posibilidad es que el trabajo de adhesión sea mayor al de cohesión. Si nosotros queremos adherir algo a una superficie, pues se entiende que en esta región interfacial va a haber ahí un trabajo de adhesión. Imagínense que en una superficie metálica, por ejemplo, bueno, imagínate que no es agua, imagínate que es una superficie metálica, tú vas a querer pegar algo, por ejemplo, no sé, una estampa, algo vas a querer pegar sobre esta superficie. Bueno, imagínate una hoja, ¿no? Si la vemos desde la perspectiva superior. Tú quieres pegar a lo mejor una estampa en esta hoja o quieres pegarle a algo de la misma área. Tenemos dos posibilidades. O agregamos un poquito de pegamento acá, hacemos la clásica, ¿sale? Pegamos en las esquinas y ponemos en el centro el pegamento, por ejemplo, y ponemos la estampa. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento en esta estampa que nosotros peguemos sobre una hoja, pues simplemente se va a empezar a desprender. ¿Por qué razón? Porque toda la región en blanco, pues prácticamente no tiene nada de adherencia. ¿Qué quiere decir? Que entonces, pues no estamos, no predomina una fuerza de adhesión, por ejemplo, en esa, pues en ese pequeño ejemplo. ¿A qué se refiere la adhesión? Pues bueno, la adhesión se refiere a que toda la superficie la voy a cubrir con pegamento, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el pegado pues sea más homogéneo y la superficie que quiero pegar pues quede completamente adherida a la superficie inferior. Esa sería como una analogía. Ahora, ¿qué va a pasar entre la adhesión y la cohesión? Pues bueno, ahora sí, si tienen agua, hay dos posibilidades al momento de que se vierta un líquido. Primero, que forma una capa. Esta sería la primera posibilidad y la que mencionamos, adhesión. ¿Qué va a pasar? Que justo en la interfase, en esta región, todo esto me está representando una fuerza de adhesión. Aquí va a haber una fuerza de adhesión. Pero en las mismas moléculas del líquido que estamos vertiendo van a existir fuerzas de cohesión. Y vamos a poner aquí unas pequeñas bolitas. Estas bolitas me van a representar pues las moléculas de la otra fase, puede ser aceite, por ejemplo. Y estas bolitas, estas moléculas, por ejemplo, me van a representar en este líquido el trabajo de cohesión. ¿Qué pasa con el trabajo de cohesión? Pues bueno, la cohesión mantiene la misma fase unida. ¿A qué se refiere? La forma como si fuera una esfera. ¿Por qué razón? Pues bueno, ya mencionamos que existe por ahí un efecto de tensión superficial y la tensión superficial, pues bueno, como una compensación para que esa estructura, una esferita o una burbuja, pues reduzca su tensión intrafacial, pues se va a una geometría pues más estable. ¿Cuál es esa geometría más estable? Pues bueno, una esfera como tal. Entonces, necesita existir un balance, ¿no? Entre estos dos trabajos. La fuerza de cohesión trata de mantener al líquido que estamos vertiendo, aceite por ejemplo, como si fuera una esfera, ¿sale? Porque es su condición más estable. Hay una cohesión, la forma como si fuera una esferita, pero más bien la fuerza de adhesión lo que trata de hacer es, ¿sabes qué? Pues yo quiero pegar, por decirlo así, la fase de aceite sobre agua, pero necesito esparcirla sobre toda mi superficie para que me quede una película. Estoy adhiriendo una película de fluido sobre otro
Y el trabajo de adhesión, pues lo que va a querer hacer es formar una película. ¿Sale? Independientemente si es sólido, líquido, etcétera. Bueno, dos líquidos en este caso. Y entonces, más bien va a ser un balance entre qué es mayor. ¿Es mayor tu trabajo de adhesión o es mayor tu trabajo de cohesión? No es que siempre la adhesión tenga que ser mayor, sino que depende del mismo sistema. Es una posibilidad. Y como una primer posibilidad, pues es que el trabajo de adhesión sea mayor. Si el trabajo de adhesión es mayor, entonces quiere decir que la fuerza para mantener esparcida, pues la fase de aceite, por ejemplo, va a ser mayor, va a ser predominante y entonces vamos a tener la formación pues de una película. ¿Sale? Le va a ganar a la fuerza de cohesión, le va a ganar al aceite para formar una esfera. Simplemente la va a mantener pues esparcida. Puede existir otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues bueno, la otra posibilidad es que el trabajo de cohesión sea mayor al de adhesión. Y cuando se da esta posibilidad, pues vamos a tener ahora lo siguiente. Tenemos pues el mismo fluido, tenemos agua. ¿Qué va a pasar? A lo mejor con algún aceite o con otra fase que su fuerza de cohesión es mayor, pues va a formar aquí una esferita. No se va a expandir como una película. La cohesión es mayor y por lo tanto, pues para reducir la tensión interfacial, pues de esta estructura forma una esfera. Pero ya no es una película que se encuentre pues esparcida sobre el agua. Perdón, este es aceite. Y aquí vamos a tener un trabajo de cohesión, ¿sale? En esta esfera. ¿Y cómo es el trabajo de adhesión? Pues el trabajo de adhesión ya es muy pequeño porque solamente me está representando esta parte de contacto. ¿Sale? Aquí vamos a tener el trabajo de adhesión. Ese trabajo de adhesión es muy pequeño porque ya no tengo ningún esparcimiento sobre la otra fase. Por eso se reduce. Pero directamente yo no podría manipular uno y otro, sino que depende de la naturaleza del mismo sistema. ¿Sale? Básicamente son dos posibilidades. O se forma una película cuando el trabajo de adhesión es más grande, porque hay una mayor superficie de contacto, básicamente, si lo ven de esa forma. Y el trabajo, bueno, se forma una esfera cuando el trabajo de cohesión es mayor. ¿Y por qué razón? Pues porque la superficie de contacto es muy pequeña. ¿Sale? Simplemente observen las áreas, o bueno, las superficies de contacto. Superficie de contacto pequeña cuando el coeficiente de cohesión o el trabajo de cohesión es más grande, y una superficie muy amplia cuando el trabajo de adhesión es mayor. ¿Sale? Y bueno, respondiendo a la pregunta, no es que una sea mayor a otra, sino que son posibilidades. Muchas gracias, profe. ¿Sí, de nada? Ok, muy bien. Bien, y bueno, tenemos esa relación, la número 2, tanto en rojo como en azul, son dos representaciones diferentes. Y nuevamente, ¿no? Tenemos esas condiciones, formar una película, formar una esfera. Y déjenme, les pongo una imagen representativa. Segundito. Un momento.
Bien, y básicamente esta imagen, pues bueno, representa lo que habíamos estado mencionando. Pues bueno, dos posibilidades nuevamente. Tenemos aquí el coeficiente de esparcimiento. Coeficiente de esparcimiento. Primera posibilidad, que el coeficiente sea positivo. Cuando es positivo, cuando S es positiva, ¿qué vamos a formar? Pues vamos a formar una película. Hay un adecuado esparcimiento de una... Formamos una película y vamos a decir que eh, moja ACB. Y prácticamente podemos decir que tenemos una mayor superficie de contacto. Mayor superficie de contacto. Esa es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, coeficiente negativo o menor a cero. ¿Qué se va a formar? Pues bueno, vamos a tener la tendencia a formar una esfera, una semiesfera. Vamos a ponerle aquí, esfera o semiesfera. Esfera o semiesfera. Y vamos a decir que la fase A moja parcialmente a la fase B. Y si ustedes observan, pues bueno, ya al formarse una semiesfera o una esfera, vamos a tener una menor superficie de contacto entre ambas fases. Vamos a ponerle aquí menor superficie de contacto. Menor superficie de contacto. Y bueno, este mismo ejemplo lo podemos extrapolar a si se trata de un líquido y un sólido, también nuevamente. Vamos a poner lo siguiente. Lo voy a escribir en la parte superior. En el caso de un líquido que se pone en contacto con un sólido, en el caso de un líquido que se pone en contacto con el sólido, en el caso de un líquido que se pone en contacto con un sólido, vamos a poner aquí, este se desparrama
de tal forma que se incrementan las áreas interfaciales, de tal forma que se incrementan las áreas interfaciales, las interfaciales de sólido líquido y de gas con líquido. Vamos a ponerle sólido líquido y aire con líquido o gas con líquido, formando una película. O podemos decir que en este caso pues vamos a tener un coeficiente de esparcimiento positivo. Y bueno, en caso contrario ocurre lo siguiente. Vamos a poner en caso contrario si se reducen las áreas interfaciales, las áreas interfaciales de sólido líquido y aire con líquido, pues se forma una esfera o una semisfera. Se forma una semisfera y en este caso, pues S, el coeficiente de esparcimiento, va a ser negativo. Y vamos a tener pues ahora ya los dos conceptos relacionados, por ejemplo, con el ángulo de contacto. ¿Qué mencionábamos del ángulo de contacto? Pues bueno, cuando tenemos un sistema, una gota líquida sobre un sólido, vamos a tener un ángulo de contacto menor a 90 que va a formar una película. Se va a tener un comportamiento hidrofílico. Y ahora relacionándolo con el coeficiente de esparcimiento, pues bueno, además de tener un ángulo menor a 90, vamos a tener un coeficiente de esparcimiento positivo y representa exactamente la misma condición. Representa una condición donde vamos a tener pues una película, una mayor superficie de contacto y un comportamiento hidrofílico. En caso contrario, cuando nosotros analizábamos el ángulo de contacto y mencionábamos que el ángulo de contacto pues era mayor a 90 y menor a 180, pues formábamos una semiesfera. Ahora, además de eso, de tener un comportamiento hidrofóbico, vamos a tener un coeficiente de esparcimiento negativo. ¿Por qué razón? Porque las regiones interfaciales del sólido, principalmente con el líquido, son menores, tenemos una menor superficie de contacto y vamos a tener pues un coeficiente de esparcimiento negativo. ¿Y cuál es la tendencia? Pues a formar una pequeña esfera. Y este es el caso de lo que ocurre con el agua, ¿no? Forma pequeñas gotas sobre las superficies porque vamos a tener un comportamiento como parcialmente mojado. La fase A parcialmente moja a la fase sólida, que en este caso el ejemplo es una hoja. Hay una menor superficie de contacto, pero el ángulo de contacto va a ser entre 90 y 180. Y vamos a decir que cuando se forma una gota, cuando el trabajo de cohesión es más grande que el de adhesión. Entonces, para este ejemplo de una gotita sobre la hoja de una planta, pues quiere decir que en ese sistema, pues
las fuerzas de cohesión del agua son más grandes que las de adhesión y por lo tanto se forma una gotita nada más. Pero a lo mejor otro tipo de líquido, no sé, a lo mejor si vertemos un poco de alcohol sobre la superficie de esa hoja, de esa planta, pues a lo mejor no se forma la gota tan fácil, sino que se empieza a desparramar el alcohol sobre la superficie. ¿Y qué va a pasar? Entonces podemos decir que tenemos un ángulo de contacto de la fase líquida con la hoja menor a 90. Vamos a tener un comportamiento, una tendencia a formar una película, y resulta que entonces pues las fuerzas de adhesión son más grandes que las de cohesión. Y bueno, es algo complementario a lo que habíamos visto con anterioridad para analizar cómo son pues este tipo de fuerzas de adhesión y de cohesión. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Todo bien. Ok, Juanes. Muy bien, entonces pues nos vemos el día de mañana. Profe, Dime, te escucho. yo nada más tengo una pequeña pregunta acerca de lo de la gota que dijo de la cohesión y adhesión. Adelante. Hay gotas que inclusive, o sea, pasan rodando, o sea, no tocan o por ejemplo en la ropa, hay ropa que cae agua y se lisa. ¿La adhesión sería cero? Pues prácticamente, ¿no? Tendría una tendencia a ser cero. No es que específicamente no sea cero, digo, hay una tendencia que sea cero, pero si estamos hablando de que es cero, digo, a final de cuentas siempre va a haber una interacción, aunque pequeña, pero la tendencia es que sea cero, es bien como lo comentas, porque prácticamente ya cuando la gotita rueda es porque tiene una forma más redondeada, no es específicamente una semisfera cortada a la mitad, sino que es una gota completa, ¿no? Una esferita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la adhesión es sí muchísimo menor que la de cohesión. Y bueno, no podríamos decir que es exactamente cero, pero sí tiene una tendencia a ser cero. Ok, nada más sería eso, profe. Gracias. Ok, muy bien, perfecto. Bien, jóvenes, pues ahora sí nos vemos el mañana en transiciones y cinética hasta el martes, porque bueno, ya les había comunicado, ¿no? Que el lunes andaré haciendo otras actividades. Sí, profe, vamos. Profe, ¿cree que le pueda regresar Dime. la diapositiva? Por favor. Claro. ¿Era esta o una anterior? Ese está bien, gracias. Oh, muy bien. Ahorita también uno anterior, por favor, profe. Claro. ¿Esta ya la puedo cambiar? Sí. Ok. ¿Esa es la anterior? Listo, gracias. Cuídense. Adiós. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Buen profe. día. Sale, profe, buena tarde. Sale, cuídense. Bonita tarde a todos. Nos Que vemos. estén bien. Buen día. Adiós, adiós, que estén bien.